Bueno, hoy vamos a ver el tema de estabilización en subrasantes, ¿ya? Entonces, enseguida les voy a compartir mi pantalla. Creo que ya están viendo, ¿no ve? Ya. Entonces, vamos a ver qué es la estabilización, ¿ya? Sobre todo a nosotros lo que nos interesa es la estabilización en subrasantes, ¿ya? Entonces, de ahí vamos a empezar, o sea, con una definición de qué es estabilización. Ustedes, ¿cómo conocen ustedes la estabilización? Ustedes han visto estabilización en carreteras 2, ¿no ven? ¿Qué es estabilización? ¿Cómo entienden ustedes la estabilización? Nada, El nadie. mejoramiento que se hace al suelo, dije, Ya, un mejoramiento que se hace al suelo, más o menos por ahí. para evitar deslizamientos y ¿cómo lo puedo decir? Derrumbes. Ya. La estabilización de suelos es un conjunto de procesos físico-químicos, ¿ya? Que se da en los suelos para modificar sus propiedades, ¿ya? Entonces, ¿y qué propiedades vienen a hacer esto? La resistencia, la estabilidad, ¿no? La expansión volumétrica, ¿no? Entonces, cuando hacemos una compactación, ¿modificamos las propiedades del suelo o no? ¿Qué le aumentamos cuando hacemos compactación? ¿Se acuerdan o no? Densidad, Densidad. densidad. Aumentamos la densidad, ¿ya? Entonces, de ahí que, o sea, la estabilización de suelos, o sea, puede ser de forma física, de forma química o entonces, misma vez, o sea, puede ser físico, o sea, porque cambiamos las propiedades físicas de ese suelo. Si es un suelo, o sea, cuando hablamos de físicas, ¿qué quiere decir? Si es un suelo un suelo granular, lo podemos desmenuzar, ¿no ve? O sea, podemos triturar ese suelo. ¿Se puede hacer eso o no se puede? Cuando queremos hacer, por ejemplo, el material chancado, la grava, ¿qué se hace? Se tritura, ¿verdad? Se lo hace, se mete a unas arandas, ¿no? O sea, a una máquina chancadora y ¿qué pasa? Entonces lo hace más pequeño el material, o sea, hace el tamaño que nosotros queramos, ¿no ve? En la chancadora, por eso a veces, o sea, no sé si alguna vez ustedes les han dicho ya, es diferente el suelo de río que el suelo de chancadora, ¿no ve? Entonces, o sea, a eso se refiere, modificar las propiedades físicas, o sea, reducir el tamaño, cambiar el tamaño de los suelos, o hacemos también una propiedad física mezclando los suelos, ¿no? Un suelo grueso o granular con un suelo más fino, ¿ya? Entonces, a eso se llama cambiar las propiedades, estabilizar el suelo, un suelo con otro suelo, ¿ya? En cambio, cuando hacemos una modificación, una estabilización química, ¿a qué se refiere? ¿Cómo hacemos esa estabilización química? ¿Con qué? ¿Con qué materiales? dije cuando mezclamos el suelo con cal, Perdón, ¿qué ha dicho? cuando mezclamos el suelo con cal, Ya puede ser cuando mezclamos el suelo con cal. La cal es un agente químico. ¿Qué otro agente químico tenemos? ¿El cemento será otro agente químico? No.
El cemento es un agente químico, jóvenes. Ingeniera, ¿sería el asfalto más? También puede ser el asfalto, igual es un componente químico. ¿La sal es un químico o no es un químico? Sí. Sí. También. ¿Qué otro componente químico utilizamos para los caminos? El yeso modifica las propiedades, no modifica las propiedades de un suelo. Modifica, Inge. Modifican, ¿no? Entonces, o sea, también son agentes químicos que modifican las propiedades del suelo, por lo tanto, son agentes estabilizantes, ¿ya? Entonces, por eso, o sea, se dice que la estabilización es un conjunto de procesos físicos, químicos y físico-químicos, o sea, puede ser por separado físico, por separado químico y a la vez, o sea, físico y químico, ¿ya? Por eso ese guioncito que aparece aquí, ¿no ve? Dice procesos físicos, coma, o sea, solamente físicos, químicos, coma, y físico-químicos, o sea, puede hacerse ambos, tendientes a modificar las propiedades de los suelos que interesan para un determinado uso en ingeniería, haciendo que el material, o sea, el suelo, sea adecuado para la utilización prevista, reemplazando a otros materiales no disponibles o más costosos. ¿Ya? Entonces, dependiendo del lugar donde nos encontremos, o sea, nosotros podemos modificar las propiedades de nuestros suelos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si nos encontramos en el Chaco, ¿qué suelos tenemos? ¿Quiénes son del Chaco aquí? Debe haber con seguridad. Ya, jóvenes en el Chaco, o sea, sí, obviamente, no creo que no haya ningún alumno aquí del Chaco. En el Chaco los suelos son suelos finos, son suelos limosos, suelos arcillosos. Lo que no hay en el Chaco es piedra, es grava, ¿no? Entonces, cuando alguna vez les manden a hacer un proyecto en el Chaco, o sea, obviamente hay, pero en menor cantidad, no como aquí, ¿no? Entonces, aquí tenemos la suerte de tener muchos ríos y, por lo tanto, tenemos muchos materiales granulares, ¿no? Por eso en el Chaco, o sea, las construcciones a veces se hacen más costosas porque no hay agregados, ¿no? Cuando me refiero a los agregados, o sea, ¿a qué se refiere? Las arenas en el Chaco no son buenas, o sea, hay algunas, pero hay que buscarlas, o sea, a distancias muy lejanas, ¿no? Entonces, no tienen piedra como nosotros, o sea, nosotros aquí vamos a los ríos y encontramos mucha cantidad de piedra. Ya ellos allá es más escasa la piedra. Y si hay también, o sea, la distancia, ¿qué pasa? O sea, son de lugares lejanos y ¿qué sucede? Que el material se encarece, ¿no? Entonces, ¿por qué? Por el transporte que se tiene que hacer. ¿Ya? Entonces, generalmente en el Chaco las obras, o sea, tienden a encarecerse por el mismo hecho de que los materiales no hay cerca, ¿ya? Los agregados no tienen a disposición como nosotros. Nosotros estamos aquí en la ciudad y tenemos el río Guadalquivir, tenemos el río en La Victoria, en Santana, y encontramos, o sea, hasta en las quebradas encontramos buenos materiales. ¿Ya? Entonces, por eso, jóvenes, a eso se refiere, o sea, cuando nosotros vamos a estabilizar, y generalmente a estabilizar el suelo con otro tipo de suelo, o sea, a mejorar esas propiedades, ¿no? Queremos aumentar la resistencia del suelo. Si tenemos un CBR de 5, ¿cómo vamos a hacer
para mejorar ese severe. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Cómo se mejora un severe de 5? ¿Qué significa un severe de 5 o un severe de 80? La capacidad portante del suelo. ¿Ya? ¿Quién me puede decir qué significa tener un severe en un suelo de 5 y un severe de 80 o de 60? Y un severe de 5 sería un suelo malo, y un severe de 80 sería un bueno. Ya, pero a ver, entre malo y bueno, ¿qué propiedades? O sea, ¿qué es lo? Que el suelo, digamos, de severe de 5 no resiste carga. Ya. ¿Y qué tipo de suelo estaría ahí? Arcillas, ingeniero. Arcillas y mozos. En los severes, o sea, el severe, ¿qué indica? Indica la capacidad portante o la resistencia de cada suelo, ¿no? Entonces, primeramente, o sea, nosotros hacemos los ensayos de suelos, clasificamos esos suelos, después hacemos compactación, luego hacemos severe, o sea, primero hacemos los ensayos de caracterización y después ya los ensayos para determinar las propiedades de los suelos, ¿no? Ahí vamos a hacer, o sea, hacemos severe. Entonces, ¿qué indica el severe? ¿Qué significa? Es la resistencia que pone cada suelo. También indica la densidad, ingeniera. También indica la densidad. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere la estabilización. El severe, ¿qué indica? Nos indica la capacidad portante, la capacidad que resiste, o la resistencia que tiene un suelo, ¿ya? Pero solamente, o sea, se utiliza en carreteras, ¿no ve? El severe es utilizado para el diseño de carreteras. Por eso cuando yo les digo, o sea, mire, yo que he llevado carreteras hace no sé cuántos años, yo he hecho severe y después, y cuando me ha tocado diseñar carreteras, lo principal era, para diseñar las carreteras, el principal, ¿qué les digo? O sea, el parámetro de partida, ¿qué es? Es el severe, ¿no ve? En carreteras. ¿Qué otro parámetro es importante en el diseño de carreteras? ¿Con qué empezamos a diseñar? ¿Qué más? ¿Perdón? ¿Cuáles son los datos que nos dan para diseñar una carretera? ¿Qué más? ¿No se acuerdan? Tarea para el día miércoles. ¿Cuáles son los parámetros principales para el diseño de una carretera? ¿Ya? Entonces, por eso, y hace rato, bueno, su compañero, cuando ha dicho bueno y malo, o sea, está yendo por el camino correcto, ¿ya? Pero, o sea, significa, un severe malo significa un valor bajo, ¿no ve? Significa un suelo que sean los suelos limosos, los suelos arcillosos, los suelos orgánicos, esos son los que tienen severe bajo ya. En cambio, los que tienen severe alto son los suelos granulares, ¿no ve? Los suelos que sirven para base, para carpeta de rodadura. En cambio, un severe bajo, ¿para qué es? O sea, generalmente los encontramos en la subrasante, ¿no? Entonces es en el material, cuando vamos a cortar cuando queremos hacer una carretera, cuando vamos a perfilar el suelo, generalmente nos encontramos, es el suelo de rasante, de subrasante, entonces son esos suelos limosos que tienen severes bajos, ¿no? Entonces, a eso se refiere. Bueno, aquí está el tipo de estabilización, ¿ya? ¿Cómo se utiliza? Dice,
El uso de la cal y materiales puzolánicos para fines de estabilización y formación de materiales cementicios inicia con el comienzo de nuestra historia. O sea, antes de que existan los ingenieros, ya se mejoraban los suelos, ¿no? O sea, habían igual personas pensantes y que, o sea, seguramente ellos decían, ¿cómo puedo mejorar las condiciones del suelo, ¿no? O sea, antes de que siquiera hayan estudiado. Entonces, ¿por qué? Porque a veces igual en la casa, o sea, estamos haciendo algo y queremos hacer algo nuevo. ¿Qué hacemos? Hacemos un experimento, ¿no ve? No es necesario, para hacer un experimento, no es necesario estudiar, jóvenes, ¿no? Entonces, a veces nos inventamos cualquier cosa en la casa, ¿no? No tenemos alguna cosa y el papá, la mamá, ay, de alguna cosa se han ideado y han creado otra cosa, ¿o no es así? Ustedes mismos alguna vez necesitan algo y no lo tienen, ¿qué tienen que hacer? Ver la forma de cómo adquirirlo, ¿ve? ¿Es así o no es así? Entonces, por eso es que, o sea, desde hace tiempo ya se mejoraban los suelos, ya se utilizaba un suelo con otro suelo, o sea, con materiales químicos, ¿no? Entonces, por eso dice, hace más de 5.000 años se construyeron las pirámides de Sensi en el Tíbet, o sea, hace muchísimos años ya se han construido esas. China e India hicieron fundaciones masivas de puentes y cámaras subterráneas, ¿no? O sea, mejorando los suelos, o sea, esas son construcciones, por eso que tiene más de miles y miles de años, y ya existía, por eso, o sea, con el paso de la historia, obviamente se ha ido con el paso de la vida, se ha ido mejorando estas condiciones y ya hemos empezado a estudiar, ¿no? Que ahora, o sea, ya existen tantos ingenieros, tantos científicos que han inventado otros materiales como para que podamos modificar. De arte puramente experimental ha venido pasando a ser toda una ciencia, ¿ve? O sea, de tantos experimentos ahora ya es una ciencia la estabilización. De ahí que se tiene, dice, la estabilización física, como les decía hace rato a un comienzo, o sea, solo estabilización física, la estabilización química, luego la estabilización físico-química, ¿no? Que es la mezcla de ambas, la estabilización mineralógica y la estabilización geológica, ¿ya? Entonces, esos son otros tipos ya de estabilización. Aceptar el material como está, tomando realistamente su calidad en el diseño efectuado, ¿no? Entonces, o sea, a veces hacemos, o sea, como lo tenemos el material, podemos utilizar, ¿ya? Entonces, pero también existen, o sea, varias formas o sea, si lo utilizamos y no nos da buenos resultados, entonces, ¿qué tendremos que hacer? El siguiente tendremos que modificar, ¿no? Entonces, también dice, eliminar el material insatisfactorio, sustituyéndolo por otro de características adecuadas, ¿ya? Esto es lo que les comentaba en algún momento, o sea, si tenemos un material muy fino, ¿qué tenemos que hacer? O sea, le quitaremos un poco de fino y le aumentaremos un poco de suelo granular. ¿Para qué? Para modificar esas propiedades. Ustedes han hecho estabilización de suelo con suelo, ¿no ven? En carreteras 2. ¿Han hecho o no han hecho? ¿Se acuerdan cómo se mezclaban esos suelos? ¿Alguien se acuerda?
¿Cómo se hace la estabilización de suelo con suelo? Ya tengo otra pregunta para el examen. Más bien. Modificar las propiedades del material existente para hacerlo capaz de cumplir mejores requerimientos. ¿Cómo se modifican las propiedades, jóvenes? Ingeniera, para modificar un poco las características mecánicas podría ser uno mezclando algún tipo de suelos y específicamente sería con la compactación, ¿no? Si hablamos de cambiar propiedades mecánicas del suelo. Sería la compactación y la humedad, ¿no? Ya, con la compactación solo mejoro la densidad. Ya, para cambiar las propiedades debo mezclar suelo con suelo. ¿Qué quiere decir? Colocar otro tipo de suelo, joven. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere. O sea, una estabilización mecánica, ¿qué es? Es cambiar, por eso, para los que no han visto, y parece que nunca han visto en Carreteras 2, una estabilización mecánica, al menos yo ¿cómo hago una estabilización mecánica de suelo con suelo? Existe una gráfica donde yo debo ver cuánto voy a colocar de un suelo. En un suelo A pondré 60% y del suelo B un 40%. Mezclo ambos suelos y tengo otro tipo de suelo, ya no tengo el mismo. ¿No ve? Entonces, hago una mezcla de granulometrías. A eso se refiere cambiar las propiedades mecánicas de los suelos. Y cuando yo vaya a hacer compactación de ese suelo, me va a dar una densidad, una humedad diferente, o sea, si hago ya del suelo A con el suelo B, me va a dar diferente a la del suelo A por separado y diferente a la del suelo B. ¿No? Lo mismo si saco el CBR del suelo A y saco el CBR del suelo B, no es el mismo que ya mi suelo mezclado, que saque otro CBR, ¿no? Entonces esas propiedades se modifican, en la mezcla de los suelos se modifican las propiedades, ¿ya? Entonces, a eso se refiere una estabilización mecánica. ¿Ya? Dice la estabilización mecánica con la compactación y la corrección granulométrica, ¿no? Entonces, si hacemos compactación, hacemos compensación o una corrección granulométrica, lo que quiere decir, o sea, mezclar suelo con un tipo de suelo con otro tipo de suelo, entonces ahí estamos modificando las propiedades mecánicas del suelo. ¿Ya? Las propiedades, la estabilización eléctrica a través de electrómosis y pilotes electrometálicos. Las térmicas utilizando calor y calcinación. Las químicas utilizando agentes químicos estabilizantes, ¿no? Entonces, a eso se refiere cada tipo de estabilización, o sea, cuando hablamos de las químicas, o sea, ya habíamos dicho, podemos mezclar un suelo con cal, un suelo con cemento, un suelo con asfalto, decía su compañera. También el asfalto también es un agente químico, ¿no? Y si lo modificamos, o sea, mezclamos en cierta cantidad, o sea, ¿qué vamos a lograr? Una mezcla asfáltica, ¿no? Entonces, a eso se refiere. Ingeniera, una consultita. Sí. Todas las estabilizaciones que usted estaba nombrando, ¿no? Con cal, cemento, cada una tiene un uso en específico, como por ejemplo algunas que sean solo para autopistas o otras solo para calles, para asfalto, para calles de urbanizaciones o algo así. No necesariamente, o sea, se las utiliza en carreteras, ¿ya? En carreteras de bajo tráfico, pero, ¿ya?
Cuando es alto tráfico, o sea, ya necesitamos, y cómo la utilizamos, o sea, cómo las podemos utilizar ya en, ¿qué les digo? En una urbanización, ¿no? O sea, a veces sí, creo que el otro día hablábamos de las urbanizaciones, o sea, si tenemos calles, o sea, llenas de lodo, entonces esas calles podemos modificarlas, ¿no? Podemos modificar con la utilización del cemento. Obviamente no nos va a aumentar su resistencia, pero no funciona como un pavimento rígido, como un pavimento flexible, ¿ya? Tampoco, o sea, no servirá, por ejemplo, para las calles, para carreteras vecinales, ¿no? Para las carreteras, para los colectores, pero no nos va a servir, o sea, no nos va a dar buenos resultados para las carreteras, ¿no? Para las carreteras principales, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Por el tráfico por la cantidad de tráfico que existe, ¿no? Entonces, por eso, o sea, esas mezclas, o sea, ese tipo de estabilización podemos utilizarlos, pero así en carreteras vecinales, para eso. ¿Ya? Cuando ya queramos, o sea, utilizar en gran magnitud, no vamos a poder utilizar, ¿no? Precisamente porque no nos dan la resistencia característica, ¿no? Entonces, a eso se refiere. Se podrá utilizar en menor cantidad, por ejemplo, tiene una calle que ustedes saben que la alcaldía, las alcaldías, la gobernación tarda años y años en hacernos asfalto, ¿no ve? En los barrios, por ejemplo. Entonces puede ser una alternativa ir mejorando con este tipo de agentes químicos. O a veces un ripiado que han escuchado alguna vez de hacer un ripiado, ¿no ve? En algunas calles. ¿Han escuchado o no han escuchado? Sí. En los barrios. Sí. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué significa el ripiado? Colocar un material grueso, un material granular a una calle que es de arcilla, de lodo, ¿no ve? En época de lluvia, son generalmente intransitables. A eso se refiere. Entonces, ¿qué hace el municipio? Busca material granular, tienen sus bancos de materiales y eso coloca, ¿no? Lo coloca, primero, obviamente, a veces con suerte pasa la niveladora, la motoniveladora, después extienden el material, a veces sí se coloca, ¿qué les digo? Se pasa un cisterna regando, ¿no ve? Y si no pasa después un rodillo y listo, ¿no? La motoniveladora lo esparce el material y después pasa el rodillo y ahí se queda, ¿no? Le dan un poquito de pendiente, el bombeo para que el agua no se... para que el agua escurra y listo, ¿no? Entonces no se creen los baches, los pocitos, ¿no? En la carretera. Y eso es lo que, o sea, generalmente así se empieza haciéndolas. No es que un año apertura el municipio y al otro año lo asfalta. Tardan años, jóvenes. O sea, por eso aquí en Tarija, no sé, los que viven por los barrios deben haber pasado no sé cuántos años hasta que les hayan hecho el asfalto, ¿no? ¿Es así o no es así? ¿Han conocido su calle de tierra? Sí. Con seguridad, porque yo igual, mi calle cuando recién he venido a vivir aquí a mi casa, era primero de tierra, han pasado no sé cuántos años, nos han hecho empedrado, después otros años de empedrado y después recién viene el asfalto y el asfalto, o sea, ni siquiera el asfalto no responde a un buen diseño, ¿no? ¿Por qué? Porque los políticos, o sea, quieren
ellos, como su nombre dice, son políticos, ¿no ve? Entonces, mientras menos gasten en hacer las obras, mejor para ellos, ¿no? Entonces vienen y nos ponen 5 centímetros con suerte de asfalto, ¿no? Y si a veces vamos a preguntarles al municipio quién ha hecho, cómo han diseñado, no, nos dice es que nosotros ya tenemos gente y esa gente hace mezcla los agregados con el asfalto y va y coloca y listo. Y es así. O sea, si han tenido la suerte de ver, yo también he tenido la suerte de ver aquí en mi calle y así. O sea, vienen ya los trabajadores nomás, mezclan a ojo de buen cubero, como se dice, ¿no? Entonces, pero eso ya nosotros no podemos seguir haciendo, ¿no? Entonces, cuando hacemos una carretera, o sea, así nos lleve años, hay que diseñarla. Primeramente hay que hacer un diseño geométrico y después un diseño estructural. ¿Qué significa el diseño estructural? Hacer el paquete mismo estructural desde la subrasante. ¿Ya? Ese paquete estructural tendrá subbase, tendrá carpeta de rodadura, ¿no ve? Pero que tenga un buen diseño. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere. No sé si he respondido a su pregunta, quién era el que ha consultado. Sí, ingeniera, gracias. ¿Ya? Entonces, o sea, cuando hacemos ese tipo de estabilización de suelos, o sea, depende de, nosotros debemos ver en función del tipo de carretera para colocarle también para hacer una estabilización, ¿no? Entonces, y también, o sea, muchas veces depende del factor económico. Yo entiendo que, o sea, no todos tienen buenos recursos como para decir, hagamos esta carretera y se hace, ¿no? Entonces, porque lamentablemente se tarda muchos años en hacer las carreteras y todas las obras en general. Por eso nuestro edificio, después de cuántos años se está haciendo el edificio de la carrera de civil, ¿no? Entonces, todos los años nos decían, ¿no ve? Para el año, este es el último año que vamos a hacer. Desde que yo he entrado a la U, yo estudiaba yo pasaba clases en el aula 1M. Desde que he entrado decían todos los años, este es el último acto que hacemos en el aniversario de la carrera. Es el último año que hacemos en esta aula, el aniversario. Venía el otro año, vuelta seguía siendo el último año. El último año, miren cuántos años han pasado. Y seguía. Bueno, ojalá que ya en 2 años pasemos clases. Ya ustedes también ya no van a estar seguramente. Pero ya volverán de docentes algunos y aprovecharán esas aulas nuevas. Ya, bueno, ¿qué más? Seguimos por aquí. Las propiedades de los suelos que más frecuentemente se estudian en los problemas de estabilización son las siguientes. ¿Ya? Estas son las propiedades que se las estudian normalmente. Estabilidad volumétrica, resistencia, permeabilidad, compresibilidad y durabilidad. ¿Ya? Entonces, esas son las propiedades que estudiamos en la estabilización de suelos. ¿Ya? Entonces, vamos a ver qué significa cada una de ellas. La estabilidad volumétrica. Dice, problemas relacionados con los suelos expansivos por cambios de humedad. Se trata de transformar la masa expansiva en una masa rígida, con lazos fuertes de unión para resistir las presiones de expansión. Se logra con tratamientos químicos o térmicos. ¿Qué creen? ¿A qué se refiere esa estabilidad volumétrica? ¿Cómo yo adquiero, cómo mi suelo adquiere estabilidad volumétrica? ¿Qué pasa? O sea, ¿qué es lo que sufre el suelo para adquirir esa estabilidad volumétrica? ¿Qué tiene que sacar? ¿Qué tiene que salir del suelo?
La humedad, ingeniero, es lo que causa la expansión. La humedad óptima, Inge, para encontrar la densidad máxima. Ya, más o menos, o sea, tenemos que sacar la humedad también, pero un suelo que también tiene en su interior. Tiene, o sea, para sacar para lograr esa estabilidad volumétrica debemos sacar la humedad excesiva, debemos sacar los vacíos también, ¿no? Entonces, por eso habla de la masa expansiva, o sea, ¿qué lo hace al suelo así voluminoso? Generalmente los suelos finos, los más finos, los limos arcillosos las arcillas son las que son más expansivas, ¿no? En contacto con el agua se expanden, es por eso que tampoco se puede construir, digamos, edificios en esos lugares, ¿no? Por eso que aquí en Tarija generalmente no tenemos mucho edificio por el tipo de suelo, ¿no? Entonces, para quizás lograr esa estabilidad, podríamos utilizar algún suelo granular para, sabemos que los suelos granulares tienen mucho volumen de vacío y se lo puede rellenar con ese material fino para darle un poco esa estabilidad y que ya no sea un suelo tan expansivo. Ya, o sea, generalmente, como dice su compañero, las arcillas son las expansivas. Si nosotros le echamos agua a las arcillas, esas arcillas se hinchan, ¿no ve? ¿Es así o no es? Se expanden. Obviamente no es pues que se expanden en gran cantidad, pero obviamente hay suelos más expansivos que otros, ¿no? Entonces, si nosotros le colocamos agua a esos suelos, o sea, tienden a hincharse, ¿no ve? Pero, o sea, pasa un cierto tiempo y después, ¿qué pasa? Se asienta nuevamente, sale esa humedad, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos, o sea, la estabilidad volumétrica hace que nosotros, o sea, ese volumen de suelo tiene que ser el mismo, no puede hacerse, o sea, expandirse y luego contraerse, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿No? Yo hago mi cimentación para mi casa. Y si hago en un suelo expansivo, ¿qué va a pasar con la cimentación de mi casa? Se va a rajar. Se va a rajar, pues, jóvenes, ¿no? Porque el suelo se dilata y se contrae. Entonces, o sea, se va a fisurar, ¿no? Así. Entonces, eso es, o sea, darle estabilidad volumétrica a mi suelo significa, o sea, hacerlo, hacerlo más estable a mi suelo. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere. ¿Más o menos se entiende la idea? Inge. Inge, se entiende. La resistencia. ¿Qué es la resistencia? Dice, en pos de mejorar este parámetro, en los suelos son muy utilizados los métodos mecánicos y los químicos, especialmente con cemento, cal o aditivos. ¿Ya? Es muy importante el contenido de materia orgánica, ya que estos no permiten una buena estabilización de las subrasantes. ¿Ya? Entonces, como hablábamos hace rato, o sea, cuando colocamos cemento a un suelo, ¿qué va a pasar? Ese suelo, ¿qué se hace? El suelo, ¿qué le da? El cemento, perdón, ¿qué le aumenta a mi suelo? Mayor resistencia, Inge. Mayor resistencia, mayor durabilidad, ¿no ve? Por eso hacemos, o sea, cuando hacemos las columnas, colocamos el cemento, ¿no? Colocamos cemento, colocamos agua, ¿qué hace? La hace más resistente, ese suelo adquiere mayor resistencia. Entonces, por eso, igual, si mezclamos, o sea, un suelo con otro suelo,
lo que hemos dicho, ¿no? Un suelo fino con un suelo granular, su resistencia va a cambiar, ¿no? Y si a ese suelo le ponemos igual, le ponemos cal, le ponemos cemento, lo mismo, ¿no? Sus propiedades, perdón, ya, entonces, o sea, a eso se refiere la resistencia, ¿ya? La resistencia, o sea, aumentar la resistencia en los suelos, ¿ya? A modificar las propiedades con la utilización ya sea de materiales químicos o de otro tipo de suelo, ¿ya? Luego la permeabilidad. ¿Qué es la permeabilidad? El otro día hemos hablado de permeabilidad. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Ingeniera, la capacidad que tiene un suelo, un cuerpo, de dejar pasar a través de él un fluido sin alterar su composición química. Así es, la permeabilidad es la capacidad que tiene un suelo para dejar pasar el agua por su interior. ¿Cómo modifico yo esta permeabilidad en los suelos? También hemos hablado, ¿no ve? Combinando diferentes tipos de suelo, Inge. En caso de que nuestro suelo sea granular, se le agrega suelo fino para llenar los vacíos de aire y evitar el paso de agua. Así es, o sea, yo modifico esta permeabilidad, o sea, si tengo un suelo granular, le pongo un suelo fino, lo voy a volver impermeable a mi suelo, ¿no? Entonces, obviamente lo mezclo, pero también, ¿qué tengo que hacerlo? Tengo que compactarlo, ¿no? Entonces, precisamente para sacar esos vacíos y hacer que mis suelos finitos ingresen en esos vacíos, ¿ve? Entonces, de ahí que mi suelo se va a hacer impermeable, ¿ya? Entonces, a eso se refiere la permeabilidad. Dice, es un parámetro modificable mediante métodos como la compactación y las inyecciones principalmente, y generalmente las reducciones de este parámetro no van ligados con la variación de la estabilidad volumétrica o la resistencia. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere la permeabilidad. Luego, la compresibilidad. La compactación es una forma rutinaria de estabilización que modifica fuertemente la compresibilidad de los suelos, ¿no? Entonces, ya hemos hablado de la compactación. Entonces, ¿qué significa la compactación? Eliminar los vacíos. ¿Es eso o no es eso? ¿Qué hacemos con la compactación? O sea, en el ensayo de compactación, ¿qué se hace? De aumentar la densidad y eliminar los vacíos, Inge. Aumentar la densidad a través de la eliminación de vacíos, ¿no ven? Entonces, ¿qué más? Y la durabilidad, hemos dicho, o sea, la durabilidad ya es una de eran cinco las propiedades, ¿no ven? De la estabilización. Se refiere a la resistencia al intemperismo, o la erosión, o a la abrasión del tráfico. De esta manera se asocia generalmente los problemas situados cercanos a la superficie de rodamiento, ¿no? Entonces, cuando hablamos de durabilidad, o sea, ¿qué ensayo estaría aquí ligado a la durabilidad de los suelos? ¿El desgaste de Los Ángeles estará o no estará? Sí, Inge, si no me equivoco, Sí. la de Los Ángeles es para determinar la resistencia de un suelo a la abrasión, ¿verdad? Es la resistencia, la abrasión, la durabilidad de ese suelo, ¿no ve? Lo introducimos a la máquina y ahí, ¿qué pasa? Lo va triturando, ¿no ve? ¿Es así o no es así?
Así es. ¿No? Entonces, o sea, y por eso, o sea, aquí también se habla debido a la abrasión del tráfico. ¿Qué quiere decir? O sea, debido al rozamiento que existe entre la llanta del vehículo y el suelo, ¿no ve? ¿Por qué se desgastan las llantas de los vehículos? Precisamente por el rozamiento que tiene con los suelos, ¿no? Igual, y no solamente, o sea, con los suelos como tal, sino también hasta con el asfalto existe, o sea, cuando se coloca asfalto, también existe desgaste de las llantas de los vehículos, ¿no ve? ¿Y qué pasa? O sea, con el paso o sea, por las repetidas veces, o sea, las repetidas cargas que pasan, ¿no? Siempre pasa cuando tenemos una carretera, generalmente yo voy pues por la misma huella que va el que va por delante, ¿no ve? O sea, utilizo si es una carretera, yo utilizo siempre, voy por mi derecha, y entonces por mi misma huella vienen los siguientes, ¿no? ¿Por qué? Porque, o sea, el hecho de tener el espacio, o sea, mi carretera es entre 3 metros y 3,5, entonces no puedo irme pues al otro lado, ¿no ve? Entonces, ¿y qué pasa? Generalmente, o sea, se empieza a desgastar, sale lo fino del asfalto, si estamos hablando de un pavimento flexible, empieza a salir lo fino y van quedando los suelos más, los granulares, ¿no ve? Y así, o sea, con el paso del tiempo, igual en los pavimentos rígidos, no solamente pasa en los flexibles, ¿no? Entonces, a veces existe una fisura y de esa fisura, ¿qué va pasando? Ingresa agua y cada vez van saliendo el material fino y con el paso de los años ya quedan los materiales granulares, ¿no? Entonces, la durabilidad se refiere precisamente a esa resistencia, o sea, por eso dice al intemperismo, o sea, a estar directamente en contacto con el medio ambiente, ¿ya? Durabilidad, ya hemos terminado con las propiedades, entonces, ahora vamos a continuar con la estabilización. Entonces dice, elevadas cargas y frecuencias del tránsito, o sea, son factores que o sea, vamos a ver ahora los factores que hacen a la estabilización, ¿ya? Entonces, las elevadas cargas y frecuencias del tránsito, alto costo de transporte, agotamiento de los depósitos, restricción para la explotación ambiental, inseguridad para operar canteras y la carencia de suelos granulares. O sea, estos son factores que son necesarios en la estabilización de suelos. Condiciones de los agentes estabilizantes. Dice, los productos disponibles en cantidades con calidad constante y normalizada. Buena durabilidad en condiciones de trabajo, facilidad de almacenamiento y transporte, técnica constructiva adecuada. Ahora sí, vamos a ver la estabilización dentro de los suelos granulares. En los suelos granulares tenemos la impermeabilidad y la cohesión. En los suelos cohesivos, reducir los cambios de volumen y la caída de resistencia bajo cargas. ¿Qué determinan los cambios químicos? Los cambios químicos determinan, dice, la unión entre partículas resistente a la acción del agua, matriz o estructura interna rígida o semirrígida, que determina su comportamiento ante las cargas. Poros llenos de agua o aire, el hinchamiento está limitado por la resistencia de la matriz a los esfuerzos internos. ¿Ya? Entonces,
Estos cambios son los que suceden normalmente, los que determinan estos cambios químicos en la estabilización, o sea, son los cambios importantes que se da en la estabilización. Los cambios físicos, bajo contenido de agua y mejor comportamiento mecánico a la acción de las cargas, ¿no? Entonces existen, o sea, cambios físicos y los cambios químicos. Los cambios físico-químicos, ¿eh? O sea, igual que antes estábamos, o sea, que hemos hablado solo de los, primero, solo de los químicos, luego solo los físicos y ahora los cambios físico-químicos. ¿Qué determinan? Determinan un intercambio cation con los cationes naturales de la fracción arcillosa, que modifica profundamente su plasticidad, retención del agua, cambios de volumen y adherencia, ¿no? Entonces, cuando se modifica, o sea, cuando existen los dos cambios químicos, se modifica su plasticidad, la retención del agua es mayor, los cambios de volumen pueden aumentar o reducir sus cambios de volumen y lo mismo con la adherencia, puede ser mayor o menor. Algunos tipos de estabilización, o sea, lo que aquí les voy a mostrar cómo se puede realizar esos tipos de estabilización. Obviamente que hay muchos más, ¿no? Pero aquí el reemplazo o desplazamiento, ¿ya? Entonces, ¿a qué se refiere? Miren, o sea, aquí esto pareciera un suelo muy lodoso, ¿no ve? O sea, este es un suelo, una arcilla negra pareciera, ¿no? Entonces, ¿qué se hace en este caso? Se saca ese suelo y se puede reemplazar por otro tipo de suelo, ¿no? Entonces, a veces como les decía anteriormente, o sea, si existen, generalmente aquí en los barrios, o sea, se hacen las urbanizaciones y se apertura solamente las calles y así venden los lotes de terreno, ¿no ve? Solo aperturado y resulta que el suelo, pues, son suelos muy lodosos a veces, o sea, siguen, a veces el nivel freático se encuentra elevado, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer en ese caso? Sacar ese suelo, aquí eso nos está mostrando, que se saca ese tipo de suelo y se debe colocar otro tipo de suelo, ¿ya? Se pondrá un suelo granular, o sea, ya se hará una estabilización química, una estabilización mecánica, ¿no? Una físico-química, a eso se refiere. Las empalizadas, esto también alguna vez, no sé si han visto, pero esto es muy frecuente en el Chaco, en Santa Cruz, ¿no? En las regiones muy lluviosas, y además esas regiones tienen mucha madera, ¿no? Tienen árboles, entonces, o sea, si no hay, como les decía, generalmente en el Chaco es difícil de encontrar, pues, otro tipo de suelo, un suelo granular. Entonces, ¿qué hacen? Cortan árboles y los colocan ahí, ¿no? Entonces, a eso se refiere, ¿no? Es otro tipo de estabilización. Uso de insertos o rajón. ¿Qué quiere decir? Miren, este es ¿qué les digo? O sea, también con seguridad que es un suelo, o sea, son suelos muy finos, bastante lodosos. Entonces, esto, o sea, son, ¿qué les digo? Son lajas, ¿no? ¿Conocen la laja ustedes o no? O sea, Sí, o sea, es el desprendimiento de rocas y, o sea, las trituran y se las coloca, ¿no? Obviamente, o sea, existen así sectores generalmente donde hay
O sea, a veces hay partes, pues, en carreteras, ¿no ven? Donde normalmente estamos pasando y nos plantamos, ¿no? Entonces, obviamente no se utiliza, pues, esto kilómetros y kilómetros, ¿no? Pero se utiliza así para los sectores, ¿qué les digo? O sea, sectores pequeños y que, donde, o sea, nos ayuden a salir del momento, ¿no? Para eso se utiliza, no es que de por vida. Obviamente, si no llega, si no le asfaltan en varios años, va a seguir utilizando cada vez el mismo material porque no tienen otro, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Es debido a las condiciones donde yo me encuentro y cómo estoy, ¿no? Entonces la tengo que hacer. Son soluciones inmediatas que debo darle. El drenaje, también, o sea, en esas, o sea, cuando tengo una ruta y si tengo, o sea, mucha presencia de humedad, el nivel freático es elevado, ¿qué tendré que hacer? Tendré que colocarle pues unas barbacanas, ¿no ve? Unos tubos de desagüe, ¿no? Entonces, ¿saben qué son las barbacanas o no? ¿Han escuchado alguna vez? O sea, son los desagües que se hacen, o sea, se perfora en el suelo y, o sea, se coloca, a veces se coloca tubos, ¿no? O sea, precisamente para que el agua salga, ¿no? Entonces, a veces cuando hacemos, ¿qué les digo? Hacemos los taludes, sí o sí, hay que colocar, ¿no? Para que el agua no se deposite en la parte posterior, ¿no? Para que esa agua, o sea, tenga por dónde salir. Porque si se deposita en la parte posterior, ¿qué va a pasar? O sea, en algún momento, ya ¿qué les digo? El suelo va a empezar, o sea, si se llena de agua, ¿qué hace? ¿Qué hemos dicho? El suelo cuando se llena de agua, ¿qué se hace? Se expande. ¿Se hincha? Se expande, se hincha, ¿no ve? Entonces va a seguir, se va a hinchar y va a llegar un momento que ya ese muro no va a aguantar el peso y va a tener, o sea, va a terminar cediendo, ¿no ve? Entonces es importante que se realice el drenaje. ¿Ya? Entonces, hasta ahí, jóvenes. La próxima vamos a continuar con la corrección granulométrica. ¿Está bien? Listo, jóvenes, nos vemos el día miércoles. Lo dije. Hasta luego.